y ciertas, no son cosas imaginarias, ¿verdad? Son cosas muy reales, muy concretas, como que el Hijo de Dios se encarnó, que murió en la cruz, que resucitó, que los recibimos en la Eucaristía, etcétera. Aunque son muy reales, son tan grandes, tan inefables, que nuestra mente pequeñita, sin la fe, no podría conocerlas y las comprendemos solo en la medida que el Espíritu Santo nos las quiera dar a conocer y poniendo como condición indispensable la humildad y el amor, porque eso es lo que necesitamos para profundizar en estos misterios maravillosos de nuestra fe, sobre todo la humildad y el amor. Ahora bien, ¿cómo estar seguros de que estas verdades tan profundas las estoy entendiendo de la manera correcta? Porque aún leyendo y estudiando la escritura, ¿cómo saber que lo estoy interpretando correctamente? Porque son misterios muy profundos. Y para eso precisamente existe el magisterio de la Iglesia, cuyo oficio nos enseña este documento del Vaticano II llamado la Dei Verbum sobre la Sagrada Escritura. Dice, el oficio del magisterio, ejercido a nombre de Jesucristo, es interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. O sea, eso quiere decir que el magisterio de la iglesia es el que tiene la última palabra, es el que nos dice cómo se debe comprender este misterio, si voy por buen camino o me estoy enredando un poquitito, ¿verdad? Entonces, el magisterio es el que ha encargado Jesús para que nos dé la última palabra. Y el catecismo de la Iglesia Católica en este contexto nos da una definición muy bella de lo que es un dogma. Dice, los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. Entonces, ¿qué son los dogmas? Cosas raras ahí que quién sabe de eso. No, los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. Son luces que nos iluminan para poder entender mejor los grandes misterios de nuestra fe y de una manera segura para que no nos vayamos a confundir o no vayamos a caer en una interpretación equivocada o creerle a alguna persona que quizás nos está enseñando de una manera equivocada. Entonces son luces que nos iluminan el camino y nos lo hacen seguro. Entonces, el dogma es algo maravilloso porque por medio del dogma, la iglesia, que es nuestra madre, inspirada por el Espíritu Santo, nos indica cuál es la forma correcta de comprender cada dogma de nuestra fe cristiana. Segundo, los dogmas marianos. Un dogma mariano es una verdad revelada por Dios sobre la Virgen María. Una verdad revelada por Dios sobre la Virgen María que ha sido declarada o propuesta por la Iglesia para ser creída por todos nosotros. Dios nos ha revelado esta verdad y la Iglesia nos dice, esta es una verdad en la que todos estamos llamados a creer. El dogma pues nos enseña lo que llamaríamos un lenguaje técnico, ¿verdad? Como los médicos, los abogados, etcétera, todos tienen, hasta en la cocina, ¿verdad? Los chefs tienen el lenguaje técnico, pues en un lenguaje técnico teológico y decíamos lo más preciso posible, fundamentado en la Sagrada Escritura, los dogmas nos enseñan quién es María de Nazaret y cuál es su función en la economía de la salvación, en el plan de Dios para nuestra salvación. El Concilio Vaticano primero, no el segundo, sino el primero, y el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 hacen dos especificaciones importantes sobre el dogma que no, se aplican de una manera importante también a los dogmas marianos. Dicen, debe ser creído todo lo que está contenido en la palabra de Dios, escrita
o transmitida. Entonces, primera enseñanza, dice el Concilio Vaticano I, que debemos creer todo lo que está contenido en la palabra de Dios. Escrita sería la Sagrada Escritura, ¿verdad? O transmitida, que es lo que llamamos la tradición de la iglesia. Y el catecismo nos lo dice así: el magisterio define como dogmas verdades contenidas en la revelación divina, o sea, en la Sagrada Escritura, o que tienen con ellas un vínculo necesario. O sea que aunque no está explícito en la Sagrada Escritura, sí lo encontramos de manera implícita, de manera indirecta, y están relacionadas directamente con verdades que están explícitas en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que pueden ser definidos como dogmas no solo verdades que están explícitas en la Sagrada Escritura, sino también verdades que están explícitas en la tradición de la Iglesia, que han sido afirmadas por la tradición de la Iglesia y que tienen un vínculo necesario con las verdades que sí están explícitas en la palabra de Dios. Entonces, en campo mariano, verdades de fe que están contenidas en la revelación divina, en la Sagrada Escritura, serían la maternidad divina y la virginidad perpetua. O sea, en la Biblia, claramente, en muchos textos, se afirma la maternidad divina de María, que María es madre de Dios, y se afirma su virginidad perpetua. O sea, ella concibió a nuestro Señor virginalmente, lo dio a luz virginalmente y siguió siendo virgen por el resto de su vida sin tener nunca otros hijos. Y las otras dos verdades que no están explícitas en la palabra de Dios, pero sí en la tradición de la iglesia, serían el dogma de la Inmaculada Concepción y este que vamos a celebrar en grande el sábado, el dogma de la Asunción gloriosa de la Virgen al cielo. Entonces, si Dios quiere y nos alcanza el tiempo, pues vamos a ver cómo estas dos verdades están íntima e indisolublemente relacionadas con verdades de fe que están en la palabra de Dios, en especial la maternidad divina. Porque María fue concebida inmaculada, porque está ya gloriosa en cuerpo y alma en el cielo, en primerísimo lugar, porque es la madre de Dios. Y esto nos lo dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, por eso no nos asustemos cuando a veces los hermanos separados nos dicen, ¿y dónde está escrito en la Biblia que María es inmaculada o que fue asunta al cielo? Con esas palabritas no lo vamos a encontrar, pero sí tenemos fundamentos bíblicos que nos lo explican, que nos lo garantizan, digámoslo así. Y luego en la tradición de la iglesia, o sea, todos estos santos maravillosos que desde santos contemporáneos de los apóstoles hasta, por decirles algo, al San Carlo Acutis, ¿verdad? Este muchachito milenial, pues todos estos a lo largo de 21 siglos nos han venido transmitiendo esas mismas verdades de fe de nuestra iglesia. Entonces, ese era un primer puntito. El segundo, dice la definición del Vaticano I, que debe ser creído todo lo que ha sido proclamado por la Iglesia como formando parte de la revelación de Dios, ya sea con juicio solemne o con magisterio ordinario y universal. Juicio solemne es cuando se ha declarado dogma, ¿verdad? O como la Inmaculada Concepción, la Asunción, la maternidad divina, la virginidad. Y magisterio ordinario es cuando la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la iglesia, muy frecuentemente la liturgia de la iglesia, nos enseñan estas verdades, pero digámoslo así, todavía no se les ha puesto el broche final de dogma. Entonces, en el campo mariano, que es el que nos interesa hoy en la noche, hay tres doctrinas sobre la Virgen que todavía no son dogma,
pero siguiendo esta definición, sí son parte del magisterio ordinario de la Iglesia. Eso quiere decir que estamos llamados a creer también en estas tres doctrinas, que serían la cooperación de la Virgen en la redención, la maternidad espiritual, que es la mamá de todos nosotros, y su mediación universal. Entonces, son cuatro dogmas ya proclamados oficialmente dogmas: maternidad divina, virginidad perpetua, inmaculada concepción y asunción. Y tres doctrinas en las que también debemos creer, aunque les falta todavía el broche final de dogma, que serían que María ha cooperado en la obra de la redención de manera impar, dice el Vaticano II, que ella es nuestra madre. Y vean que, por ejemplo, el Papa Francisco nos regaló la fiesta de María, Madre de la Iglesia, el lunes después de Pentecostés. Es algo que ya celebramos en la liturgia, como celebramos la Asunción, ¿verdad? Como celebramos la Inmaculada Concepción, la maternidad divina, etcétera, ¿verdad? Y por último, la mediación mariana, ¿verdad? Que la Virgen es la mediadora de su Hijo, nos ha dado a Jesús, y de todas las gracias que nosotros necesitamos para vivir como cristianos. Gracias que nos vienen de Dios, pero pasan por las manos maternales de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Ahora, otro detalle muy importante: los dogmas marianos no son arqueología, o sea, no son objetos del pasado para admirar en un museo, pero algo como muy raro hoy, ¿verdad? Como es lo que se ve en un museo, pero ya esas vasijas, esas cosas ya no se usan, son objetos de museo. No, los dogmas no son arqueología. Los dogmas tampoco son como doctrinas abstractas, algo así como leyes de matemática o leyes de física que se estudian en un libro. Tampoco los dogmas son ideas que se le ocurrieron de pronto a la iglesia y que pueden pasar de moda. Ni tampoco los dogmas son cosas raras que tienen que ver solo con la Virgen, que la apartan del resto de nosotros porque es algo que es solo para ella y que no tiene nada que ver con nosotros. Nada de eso. Todos tenemos una vocación en la vida que nos ha dado el Señor. ¿Y qué son los dogmas marianos? Son verdades de fe que nunca van a cambiar, que nunca van a pasar de moda y que de una manera palpitante y siempre actual nos describen la vocación y la vida de esta criatura extraordinaria, hermana nuestra, María de Nazaret, escogida por Dios para la vocación sublime de ser la Madre de Dios y la Madre de toda la humanidad redimida por su Hijo. Entonces, en realidad, los dogmas marianos lo que hacen es describirnos de una manera palpitante, viva, siempre actual, la vocación, la vida, la persona de María de Nazaret, que Dios llamó, que Dios escogió, que Dios preparó para pedirle la misión más alta que Dios le haya pedido a una persona humana: ser su madre, madre de Dios, y ser la madre de toda la humanidad redimida por Cristo. Fíjense que María no es solo la madre de los católicos o de los cristianos, sino de todos los seres humanos. Aunque no la conozcan, aunque pertenezcan a otras religiones, aunque la rechacen, ella es la mamá de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué nos muestran los dogmas marianos? Les voy a mencionar 10 cosas que nos enseñan los dogmas marianos. Primero, ¿quién es María de Nazaret? O sea, conocer los dogmas es conocer quién es María de Nazaret. Segundo, conocer los dones divinos que Dios le concedió y que la hacen tan especial.
A todos nosotros Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, etcétera, a todos. Pues conocer los dogmas marianos es conocer esos dogmas, perdón, esos dones que Dios le quiso conceder a la Virgen y que la hacen tan especial. Y Dios pues nos da las gracias, nos da los dones según lo que nos va a pedir en la vida. Y porque a la Virgen le iba a pedir algo tan grande, pues así también son los dones que le quiso dar, ¿verdad? Para que ella, las gracias que le quiso dar, para que ella pudiera cumplir con esa misión que él le daba. Tercero, los dogmas marianos nos muestran la relación única que la Virgen fue llamada a tener con las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, como la hija predilecta de Dios Padre, que comparte con él al mismo Hijo, como la madre y íntima colaboradora de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y como la esposa y colaboradora del Espíritu Santo en la obra de la encarnación del Hijo de Dios y en la obra de la santificación de todos nosotros. Entonces, María fue llamada a tener una relación única, cercanísima con las tres divinas personas, como la hija predilecta y la que comparte con Dios Padre el mismo Hijo, Jesús, como la madre y la íntima colaboradora de Jesús en la obra de la redención y como la colaboradora del Espíritu Santo en la obra de la encarnación del Verbo y en la obra de la santificación de cada uno de nosotros. Luego, estos eran el número 4, 5. El 6 es la misión de María como madre, mediadora, maestra, primera y perfecta discípula, reina, modelo, amiga de toda la humanidad, de todos nosotros. O sea, María tiene una relación única con la Santísima Trinidad y una relación única con toda la humanidad, como madre, como mediadora, porque toda mamá es mediadora de vida, de comida, de ropa, de tantas cosas que la mamá tiene que darle a sus hijos, como maestra, porque también toda mamá tiene que ser maestra de sus hijos, como la primera y más perfecta discípula de Cristo, y por eso nuestro mejor modelo, después del mismo Jesús, como reina, como amiga, como cada uno de nosotros se sienta llamado a verla. Pero lo importante es que sepamos que la Virgen es muy cercana a cada uno de nosotros y que pues debemos abrirle nuestro corazón y hacerla parte integral de nuestra vida diaria, ¿verdad? No solo de los momentos grandes o importantes o tristes o difíciles, ¿verdad? Sino de nuestra vida diaria. Séptimo, porque ella es la madre, la figura, la imagen, el modelo de la iglesia. Entonces, si la iglesia quiere vivir su vocación de ser esposa de y colaboradora de Cristo, madre virgen de todos nosotros, etcétera, si quiere ser, como decía el Papa Francisco y nos dice ahora el Papa León, esa iglesia de puertas abiertas para todos sus hijos necesitados, pues la iglesia tiene que fijarse en la Virgen, porque la Virgen es la que la enseña a amar y servir a Cristo y amar y servir a todos los seres humanos. Entonces la iglesia debe constantemente fijarse en la Virgen. Y también por eso la iglesia le rinde un culto muy especial, por encima del culto que le rendimos a los demás santos y ángeles. No es el culto de adoración a Dios, ese es solo para Dios, es el culto de máxima veneración, ¿verdad? Por ser la madre de Dios y de todos nosotros. Luego también, 8, vemos el puesto tan especial que tiene la Virgen en la liturgia
de la iglesia. ¿Verdad? En la liturgia tenemos solemnidades, que es el rango litúrgico más alto, solemnidades marianas como la Inmaculada, la Asunción, la Maternidad Divina. Tenemos fiestas marianas como la Visitación, tenemos memorias, etcétera, ¿verdad? O sea, la Virgen está presente a lo largo de todo el año litúrgico, pero además está presente en toda celebración eucarística junto con toda la iglesia del cielo. En toda misa está presente la Santísima Virgen, ¿verdad? Es más, decía San Juan Pablo II en su encíclica sobre la Eucaristía, que como la Eucaristía es memorial de lo que pasó en el Calvario, todo lo que pasó en el Calvario se prolonga, digámoslo así, en cada misa, decía el Papa, pues la entrega de Jesús de nosotros a su madre y de su madre a nosotros se renueva en cada misa. Vean qué detalle más maravilloso. En cada misa Jesús le vuelve a decir a la Virgen, ahí tienes a tus hijos. Y en cada misa nos vuelve a decir a nosotros, ahí tienen a su madre. ¿Verdad? Entonces, la presencia de la Virgen en la liturgia y en la Eucaristía. Noveno, por todo esto, pues esa relación tan cercana que todos estamos llamados a tener con ella. Y décimo, en los dogmas nos muestran los motivos por los cuales no puede existir verdadera vida cristiana sin la Virgen. Entonces, los hermanos separados que todavía no han comprendido la importancia de la Virgen, pues les falta algo absolutamente fundamental para que tengan una vida cristiana plena y completa. Faltando la Eucaristía, faltando la Virgen, pues imagínense qué queda, ¿verdad? Entonces, es algo tristísimo. Por eso hay que tratar de hablarles, explicarles, para que ellos lleguen a entender estos dos tesoros que tenemos nosotros en la Iglesia Católica y que tienen las iglesias orientales, ¿verdad? La Eucaristía y nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, vemos así un poquito que los dogmas marianos, pues, lo que nos muestran es quién es la Virgen, qué misión le dio Dios. Pero además hay otra cosa muy importante. Los dogmas marianos no nos dan enseñanza solo sobre la Virgen, sino también sobre la Santísima Trinidad, cada una de las tres divinas personas, sobre la Iglesia y sobre nosotros. O sea que cada dogma mariano tiene una aplicación hoy a cada uno de nosotros. Y no solo a los sacerdotes, a las religiosas, no, a todos los cristianos. Y aunque no se den cuenta, a todos los seres humanos. Por ejemplo, el dogma de la Asunción, ¿qué nos está mostrando? Lo que Jesús nos ha prometido a todos en el cielo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué será nuestro futuro? Lo vemos ya cumplido en la Santísima Virgen. Entonces, podemos ahora adentrar un poquito más, pero así a grandes rasgos para que vean un ejemplo. La Asunción no es solo algo que tiene que ver con la Virgen, es algo muy concreto para mí, porque me dice, aquí estoy llamado. Verá, esta vida, aunque viva 100 años, terminará, todos tendremos que morir tarde o temprano. ¿Y qué viene después? Esta vida es una preparación para, lo oíamos en el Evangelio hace poquito, ¿verdad? El Señor decía que Él vendrá como un ladrón y que tenemos que estar preparados, porque esta vida es algo muy bello, hay que vivirla en plenitud, pero es solo una preparación para la vida eterna. Y decía Sor María Romero, la beata Sor María Romero, ninguno de nosotros escogió cuándo, cómo, dónde nacer, pero todos podemos escoger nuestra vida eterna. ¿Queremos ir al cielo? O mejor no mencionemos, pero hay otra opción, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos de nuestra vida eterna? Pues tenemos que empezar a vivirlo ya. ¿Ve? Entonces, como un dogma como la Asunción tiene una aplicación tan importante para nuestra vida. Otra aplicación en otro ámbito sería la aplicación del consuelo, por ejemplo, en una enfermedad
terminal en un accidente de tránsito, que perdemos repentinamente un ser querido, etcétera, ¿verdad? Ahí viene la Asunción a darnos esperanza. No es el fin. Este ser querido lo volveremos a ver un día en el cielo, ¿verdad? O esta enfermedad, este cáncer, y por el que tengo que pasar, pero no es la última palabra. La última palabra es la vida eterna. Entonces, qué importante tener esa fe en la vida eterna también para poder vivir esos dolores que a veces se nos presentan en esta vida, ¿verdad? Entonces, todo para que ustedes vean cómo todos los dogmas marianos y todos los dogmas de nuestra fe tienen también una aplicación concreta a nuestra vida cristiana. Por eso los dogmas son no solo para creerlos, sino también para vivirlos. Les pongo otro ejemplo. Creemos que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Lo creemos firmemente. Ahora, ¿a qué nos debe llevar esta fe? Nos debe llevar a asistir a la misa con toda devoción, no solo los domingos, por supuesto, sino ojalá otros días entre semanas si podemos. Nos debe llevar a prepararnos con toda ilusión para comulgar como el don más grande, Jesús, que se nos da él mismo. Y nos debe llevar a visitar a Jesús en el sagrario, aunque sea 5 minutos, pasamos por una iglesia, entramos corriendo, saludamos al Señor, volvemos a salir, ya 5 minutos hacen maravillas. 5 minutos de visita a Jesús en el sagrario. Entonces, eso quiere decir vivir nuestra fe en la Eucaristía. Creemos en la Eucaristía, pues debemos vivirla concretamente, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a pasar a hacer algo así como un vuelo supersónico por los 4 dogmas marianos para explicar un poquitito qué son y un poquitito cómo se pueden aplicar, qué conocimientos nos dan sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y qué implican para la Iglesia y cada uno de nosotros. Entonces, empezamos con voy a empezar no en el orden en que fueron definidos, sino en el orden de la vida de la Virgen. Entonces, el primer dogma sería la Inmaculada Concepción. ¿De qué nos habla la Inmaculada Concepción? ¿Cómo comenzó la vida de la Virgen? El inicio de la Virgen de todos, perdón, el inicio de la vida de todo ser humano es algo muy importante. Es algo querido por Dios y está envuelto por el amor de Dios, porque Dios ama a todo ser humano desde el primer instante de su vida. Es más, lo ama desde toda la eternidad, porque desde toda la eternidad ha pensado con amor en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo inició la vida de la Santísima Virgen? Eso es lo que nos va a decir el dogma de su Inmaculada Concepción, que sabemos fue definido por el Beato Pío IX el 8 de diciembre de 1854, con un documento que se llama El Dios Inefable. Y el texto de la definición dogmática dice que en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en vista de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas: que en el instante mismo de su concepción, en el vientre de su mamá Santana, en el instante mismo en que se da su concepción, la Virgen fue preservada por Dios para que no contrajera del todo el pecado original y fue repletada de gracia santificante por el Espíritu Santo. Entonces son dos cosas: fue preservada para que no contrajera el pecado original y fue llenada, repletada de gracia santificante por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la diferencia
con nosotros. En el caso nuestro, todos, al ser concebidos, contraemos el pecado original, todos. Y ese pecado original Dios nos lo borra o nos lo lava por medio del sacramento del bautismo. Entonces, María preservada para que nunca tuviera el pecado original. A nosotros, en cambio, se nos borra o se nos lava el pecado original por medio del sacramento del bautismo. Por eso es tan importante el bautismo, entre otras cosas. Y segundo, la Virgen recibe la gracia santificante, que es la que nos hace hijos de Dios, miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo. La Virgen recibe la gracia santificante y todas las gracias desde el primer instante de su vida. Y nosotros lo recibimos desde el momento de nuestro bautismo. Y si lo llegamos a perder por un pecado mortal, lo recuperamos por el sacramento de la confesión, de la reconciliación. No, lo que María recibe desde el primer instante de su vida, nosotros lo recibimos desde el momento de nuestro bautismo. Esa sería la diferencia entre la Virgen y nosotros. Ahora, ¿a qué se debe esa diferencia? A que la Virgen fue llamada a una misión única, convertirse precisamente en la madre del Redentor, en la madre del Hijo de Dios. Y entonces, para poder ser la madre de Dios, la Virgen debía tener una santidad única, especialísima, ¿verdad? Creo que eso todos lo podemos entender muy bien. Para recibir en su propio vientre y llevar en su vientre durante 9 meses a la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues la Virgen debía tener una preparación, una santidad especialísima, ¿verdad? Y eso es lo que Dios le da por medio de su inmaculada concepción. Y nos podemos preguntar, ¿entonces la Virgen fue redimida como nosotros o no fue redimida por Cristo? La respuesta muy importante es sí. María fue redimida por Cristo, su Hijo, como todos nosotros. Pero hay dos maneras de redimir. Una manera es levantar al caído y la otra manera es evitar que se caiga. Entonces, a todos nosotros Jesús nos redimió ya caídos en el pecado original y si somos adultos también en pecados personales. En cambio, a la Virgen la redimió evitando que se cayera. Por eso se llama una redención preservadora o preservativa, o sea, la preserva para que nunca caiga. Es algo así como cuando hablamos de la prevención y la curación. Pensemos, por ejemplo, en algo terrible, la drogadicción, ¿verdad? El ideal es prevenir que los muchachos no caigan, pero si por desgracia ya cayeron, pues la curación para sacarlos de ahí, ¿verdad? Entonces, a la Virgen tuvo la prevención, nunca cayó. Nosotros caímos, pero el Señor nos sana, ¿verdad? Por medio del sacramento del bautismo y del sacramento de la reconciliación. Y el mismo texto del dogma nos habla de en previsión de los méritos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos salva con todos los actos de su vida, desde su encarnación hasta su resurrección, pero sobre todo con su sacrificio en la cruz. Entonces, previendo el sacrificio de Cristo en la cruz, todas las gracias que nos vienen, porque todas las gracias nos vienen de la cruz de Cristo, previendo el sacrificio de su Hijo en la cruz, Dios por adelantado le aplica esas gracias a la Virgen, ¿verdad? Entonces, en previsión de los méritos de Cristo, dice el dogma, o sea, previendo que Cristo iba a morir en la cruz y nos iba a redimir con su sacrificio en la cruz, le da a la Virgen, digámoslo así, esta redención por adelantado con respecto al sacrificio de Jesús el Viernes Santo. Entonces, ¿por qué por adelantado? Para que ella
pudiera ser su madre y para que ella pudiera colaborar, cooperar con su hijo en la redención de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Y quiero terminar el tema de la Inmaculada Concepción mencionando tres textos bíblicos que de manera implícita son un fundamento excelente para este dogma. El primero sería Génesis 3:15. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ésta te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. No podemos entrar en detalles, pero este texto que todos conocemos mucho, del capítulo 3 del Génesis, nos presenta al que aplasta la cabeza, o sea, Cristo Redentor. Aplastar la cabeza es vencer el pecado, vencer a Satanás, vencer la muerte, o sea, lo que hace Jesús en la cruz. Nos presenta a Cristo Redentor íntimamente unido con la mujer, que es su madre y su colaboradora. Entonces la Virgen está íntimamente unida a Jesús en esa lucha y en esa victoria contra Satanás, contra el pecado, por gracia de Dios y correspondencia de ella a esa gracia de Dios. Luego tenemos un texto como Cantar de los Cantares 4:7. Lo usa, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que dice: eres del todo hermosa, amada mía, no hay mancha en ti. Eres del todo hermosa, no hay mancha en ti. Pues la iglesia lo aplica a su Inmaculada Concepción. Otro texto importantísimo en Lucas 1:28, el saludo del ángel a María. ¿Qué le dice el ángel a María? Llena de gracia. Y lo dice de una manera que implica que tiene tal cantidad de gracia, tal perfección, tal transformación en la gracia, que no hay lugar para ella no hay lugar en ella para el pecado, ni siquiera para el pecado original. Entonces ella es toda gracia, toda santidad, toda unión con Dios desde el primer instante de su vida. Y me salto nada más a decir que nos enseña la Inmaculada Concepción a nosotros hoy. Menciono solo una idea: nuestra vocación a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Y dice el Concilio Vaticano II que la Iglesia contempla en María esa santidad a la que Cristo la llama y por la que Cristo murió en la cruz, como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Paso a un segundo dogma, el dogma de la maternidad divina de María. Es el primer dogma mariano en haber sido definido. Fue definido por el Concilio de Éfeso del año 431. Y este concilio y este dogma mariano fue preparado por el Concilio de Nicea primero del año 325. Y lo menciono porque todos sabemos que estamos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea. Y de antier en 8 de noviembre, el 26, 27, creo 27 de noviembre, parte el Papa León XIV para Nicea. Va a ir a este lugar donde tuvo lugar este concilio para celebrar los 1700 años. Y Nicea lo que definió fue que Jesús es Dios, verdadero Dios, como Dios Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, eso que estamos celebrando este año preparó el concilio de Éfeso. ¿Por qué? Porque primero teníamos que decir Jesús es Dios. Y sabiendo que Jesús es Dios
que se hizo hombre para salvarnos, entonces el concilio de Éfeso va a definir que María es verdaderamente Madre de Dios. Madre de Dios porque su Hijo es Dios. Y entonces vean algo muy importante y muy lindo que la tradición de la iglesia, los santos han visto desde el primer siglo de la iglesia. Y es que el misterio de la encarnación del Verbo, primer fundamental misterio nuestro, Santísima Trinidad. Segundo central misterio de nosotros los cristianos, la encarnación del Verbo, la encarnación del Hijo de Dios. Este misterio maravilloso que Dios nos ha llamado hasta el punto de darnos a su Hijo, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Este misterio maravilloso, digámoslo así, lo decía San Juan Damasceno, como que lo resume, lo sintetiza la Virgen. ¿Por qué? Porque decimos que María es Virgen, Madre de Dios. Al decir madre, estamos diciendo que se hizo verdadero hombre para salvarnos. Y al decir virgen y madre de Dios, estamos diciendo que Jesús es Dios. Virgen, madre de Dios, porque Jesús es Dios. Madre, porque se hizo verdadero hombre en su vientre virginal por obra del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué decimos que María es Madre de Dios? Porque su Hijo es Dios que se hizo carne, Juan 1:14, se hizo hombre en su vientre virginal por obra del Espíritu Santo. O sea que es la segunda persona de la Santísima Trinidad la que baja al vientre de María después de pedirle su consentimiento y se hace verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios. Y les pongo una rápida comparación. El papá y la mamá lo que le dan a su hijo es el cuerpo, porque el alma la crea Dios, y un alma única e irrepetible para esa persona única e irrepetible. Entonces los papás lo que le dan a su hijo es el cuerpo, pero no son los papás de un cuerpo, son los papás de una persona humana. María, ¿qué fue lo que le dio a Jesús? El cuerpo, y solo ella, porque no hay papá humano, solo ella, por obra del Espíritu Santo. Pero no es la mamá de un cuerpo, es la mamá de una persona. Y en el caso de ella, es una persona divina. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, para hacerse hombre, el Hijo de Dios escogió a María de Nazaret y la hizo su mamá desde el momento en que se encarnó en ella y para siempre. Y no solo la hizo su mamá, sino que nos la quiso dar también como mamá a todos nosotros. Y tenemos muchos textos en la Sagrada Escritura que nos hablan de la maternidad divina. Menciono solo dos. Gálatas 4:7 dice San Pablo, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Y Lucas 1:43, que lo encontramos en la visitación, cuando Isabel le dice a María, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y esa frase, mi Señor, en labios de Isabel, es como si Isabel hubiera dicho, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Dios? Ahora, íntimamente relacionado con el dogma de la maternidad divina está el dogma de la virginidad perpetua, que nos dice tres cosas que les mencionaba hace un ratito. La Virgen María concibió virginalmente a Jesús
sin concurso de varón, por obra del Espíritu Santo. Lo dio a luz virginalmente, o sea, sin perder su virginidad en el parto y sin dolor. Y por el resto de su vida siguió siendo virgen y nunca tuvo otros hijos. Los hermanos de Jesús que menciona la Escritura, nunca dice la Escritura que sean hijos de María o hijos de San José. Son solamente parientes familiares del Señor, pero no son hijos de María, no son hermanos de carne de nuestro Señor. Ahora, dos motivos nada más les menciono de por qué es tan importante el dogma de la virginidad. Primer motivo, ¿por qué María concibió a Jesús virginalmente? ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía papá. Su padre es Dios Padre. Quiso tener un papá adoptivo que es San José, pero su padre es Dios Padre. Jesús es hijo de Dios desde toda la eternidad. Y hace más o menos 2025 años quiso tener también una madre, que es María, para hacerse hombre y salvarnos a nosotros. Entonces, la Virgen no le da la divinidad a Jesús. En cuanto a Dios, Jesús es el creador de su propia mamá. Pero en cuanto se hace hombre, realmente es concebido y nace de la Virgen María, pero por obra del Espíritu Santo, de manera virginal, porque Jesús ya tiene un papá desde toda la eternidad, que es Dios. Y segundo motivo que tiene que ver con nosotros. Dice la Escritura que Jesús es hijo unigénito y hijo primogénito. Unigénito quiere decir hijo único, primogénito quiere decir el primer hijo, ¿verdad? El mayor, el hijo mayor. Entonces vean qué lindo. Jesús es hijo único de Dios Padre, pero quiso hacernos a todos nosotros también hijos de Dios. Entonces es el hermano mayor de todos nosotros, el primogénito entre muchos hermanos. Igualmente, Jesús es el hijo único de María, el hijo único de María virgen, pero quiso hacernos a todos nosotros también hijos de María. Y entonces Él es también nuestro hermano mayor en relación con la Virgen. Entonces nos dio a su papá, Dios Padre, y nos dio a su mamá, la Virgen María. Entonces María tiene solo un hijo, que es Jesucristo, y millones de hijos, que somos nosotros. ¿Ven? Un solo hijo, que es Jesucristo, su hijo. Y en Jesucristo, millones de hijos que somos todos nosotros. Y ya para terminar, el último dogma, que es el que vamos a celebrar y del que se celebran 75 años, es el dogma de la asunción de la Virgen al cielo, que nos dice que terminado el curso de su vida terrestre, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. ¿Qué significa esto? Significa la glorificación corporal anticipada de la Virgen. O sea, digámoslo brevemente, la muerte provoca la separación del alma del cuerpo. El cuerpo es sepultado y el alma, si en el momento de la muerte estaba totalmente lista, va directo al cielo. Si todavía le faltaba preparación, va al purgatorio. Si por desgracia está en pecado mortal y se cierra absolutamente a Dios y no quiere nada con Dios, odia a Dios, odia a algún hermano, pues va al infierno. Pero ahora, cuando Jesús venga al final de los tiempos, resucitará todos los cuerpos de todos los millones de seres humanos que han existido, los unirá de nuevo a sus almas, vendrá el juicio final y tendremos el cielo por toda la eternidad en cuerpo y alma o el infierno por toda la eternidad en cuerpo y alma.
Entonces, ¿qué significa la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo? Quiere decir que Dios ya glorificó a la Virgen en el cielo. No solo su alma, todos los que están en el cielo, santos, beatos o cualquier persona que esté en el cielo, aunque no haya sido canonizada por la iglesia, puede ser el papá, la mamá, el abuelito de cualquiera de nosotros. Todos los que ya están en el cielo tienen su alma glorificada, contemplan cara a cara a Dios, pero su cuerpo está aquí sepultado en la tierra. Y es hasta que Jesús venga al final de los tiempos, en la parucía final, que esos cuerpos se van a resucitar. La resurrección es hasta el final de los tiempos. En cambio, en el caso de la Virgen, no es solo su alma que ya está gloriosa en el cielo contemplando como nadie a la Santísima Trinidad, sino también su cuerpo. O sea, quiere decir que Dios le da por adelantado a la Virgen el regalo de la resurrección de la carne y la glorificación de nuestro cuerpo junto con nuestra alma, o sea, toda nuestra persona humana completa. Jesús a todos nos tiene prometido esa glorificación de mi persona humana completa, cuerpo y alma. Si yo quiero ir al cielo, la decisión es mía, ¿verdad? Pero Jesús a todos nos lo ofrece. Pero por el momento solo el alma, el cuerpo está aquí sepultado. Pero en el caso de la Virgen, por adelantado, ya Dios le dio esa glorificación plena en cuerpo y alma. Por eso dice el Concilio Vaticano II que en ella vemos una imagen de lo que de la iglesia y cada uno de nosotros aspira a llegar algún día. ¿Verdad? Jesús nos lo tiene prometido, en la Virgen lo vemos ya cumplido. ¿Y por qué le dio esto por adelantado a la Virgen? Por tres motivos. El primero, porque es su mamá y porque ese cuerpo de carne de la Virgen llevó al Hijo de Dios en su vientre como un sagrario viviente. Y de la carne y sangre de María, Jesús tomó su carne y su sangre. Entonces, por ser su madre. Segundo, por haber cooperado con Jesús para que todos nosotros podamos ir un día al cielo. Y como ella cooperó para que todos podamos ir un día al cielo, pues es justo que sea la primera en recibir el premio del cielo de manera completa y perfecta. Y tercero, por ser la primera y perfecta discípula de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer para llegar al cielo? Hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, la Virgen como la primera y perfecta discípula, pues también de primera ha recibido el premio del cielo. Entonces, por esos motivos ya por adelantado, Dios le dio a la Virgen lo que nos quiere regalar a todos nosotros. Y desde el cielo, ¿qué hace la Virgen? Dos cosas: gozar, contemplar la Santísima Trinidad como nadie y preocuparse por nosotros, ¿verdad? Y tiene mucho de qué preocuparse porque somos hijos bastante complicados cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces la Santísima Virgen se pasa contemplando a Dios y preocupándose por nosotros, ayudándonos, consolándonos, guiándonos, llevándonos a su Hijo constantemente, ¿verdad? Porque el deseo de la Virgen es que todos un día lleguemos al cielo, que su Hijo no haya muerto en vano para nadie, sino que todos podamos llegar un día al cielo, ¿verdad? Para estar juntos por toda la eternidad con la Santísima Trinidad y con todos los santos. Y entonces termino, les envío un material que si el padre le parece correcto, se los puede después compartir a ustedes. Aparte de los dogmas, les envié un material de un santo que se llama San Manuel González García. Y nada más les digo esto que dice él, lindísimo. Jesús prometió: dad y se os dará. Dad y se os dará. Y dice Jesús: medida compacta a rebosar. Entre más demos amor a Dios y al prójimo,
más nos dará Jesús el premio en el cielo. Y dice San Manuel, pues, ¿quién ha dado más a Dios y al prójimo que la Virgen? ¿Y quién ha dado más con tanto amor, con tanta entrega, con tanto dolor y sacrificio como la Virgen? Y entonces, por tanto, cómo el Señor la ha premiado en el cielo. Y termino leyendo lo que dice él. Dice, lo más alto, lo más rico, lo más glorioso del cielo, lo más cerca de Jesús después del trono de la Santísima Trinidad, lo más lleno de gloria, de su visión, de su posesión y de su poder, después del Padre y del Espíritu Santo, ese es el lugar del descanso de María. O sea, lo más grande, lo más glorioso, lo más cercano a Dios y desde el cielo, después de Dios, la más cercana a nosotras, a todos nosotros, como nuestra Madre amantísima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me escucha, doctora Yanira? Sí. Lo escucho muy bien, Padre. Bueno, agradecemos muchísimo a Dios que nos ha permitido vivir esta noche de reflexión junto a usted y agradecemos a usted también por ese servicio tan maravilloso que da pues al Señor y a la Iglesia con tanto amor a la Santísima Virgen María, explicándonos de una forma tan linda y tan práctica para el pueblo santo de Dios el sentido y el significado de los dogmas marianos, de todos los dogmas, como se nos ha explicado, la importancia de los dogmas y también pues de los dogmas marianos en particular. Que Dios la bendiga muchísimo, doctora. Muchísimas gracias. Y vamos a ver cómo hacemos con el equipo aquí la posibilidad de compartir ese material que nos ha enviado para que todos los que estén interesados puedan pues, acceder a ellos. Muchísimas gracias, de verdad. Dios la bendiga muchísimo. Y que le siga pues, haciendo ese referente también de amor a nuestra Madre del Cielo aquí en nuestro país. Y para toda la iglesia también. Dios la bendiga muchísimo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Padre. Buenas noches a todos.